Perfecto. Bueno, muy bienvenidas, Verónica, Vanessa, Reina, María Paz, Patricia, Catherine y por supuesto mis colegas Denise y Paz para nuestro tercer taller en el curso de formación en prevención que trata de niños, niñas y adolescentes en versión Chile. Entonces, si me permiten, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Y antes si me lo permiten, voy a silenciarlas a todas. Vamos a estar atentas al chat o a ese sistema de la manito levantada que también sirve harto, por si alguien tiene alguna consulta o duda. Entonces, perfecto, entonces ahora compartimos, ahora sí. Perfecto, creo que se ve adecuadamente, creo que sí. Súper. Bueno, muy bienvenidas, como les decía, a este tercer taller. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tercer taller? En primer lugar, vamos a recordar un poco el taller número 2, considerando que fue la instancia en la cual entregamos las nociones básicas de lo que es la trata, tanto en su vertiente para fines de explotación sexual como en su vertiente para trabajo forzado. Posteriormente vamos a conversar acerca de los efectos y consecuencias de la trata en la vida y los derechos humanos de las víctimas, con un particular enfoque, por cierto, en los niños, niñas y adolescentes, porque los efectos que tiene, ¿no es cierto?, en los niños nos permite también detectar, y por cierto nos permite reaccionar y poder derivar. Posteriormente, vamos a analizar directamente los indicadores, es decir, cómo reconocemos en la comunidad educativa a un estudiante que está siendo o ha sido víctima de trata, y vamos a entregarles las nociones no solamente de lo que aparece en la guía, que aquí queremos hacer un link con la guía, sino que adicionalmente compartirles los indicadores que ha señalado la ONU-DC. Y finalmente la última pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos reaccionar para apoyar a un estudiante o estudianta que ha sido violentada por el delito de trata? Entonces partimos recordando los conceptos del taller 2. Y la noción más importante que tenemos que llevarnos con respecto a lo que es la trata de personas, especialmente frente al nivel de detalle con la cual se describe el ilícito, que yo ya les comentaba la semana pasada, que básicamente describe el modus operandi, ¿no es cierto?, de los tratantes, pero no necesariamente refleja la vulneración de los derechos humanos. La trata de personas básicamente sanciona el comercio de seres humanos. La mera transacción de una persona con fines de explotación ya es trata. Pero como comentábamos la semana pasada, lamentablemente el sistema solo está reconociendo a personas víctimas de trata cuando ya se encuentran en situación de explotación. Pero básicamente la trata sanciona el comercio de los seres humanos. Recordamos un poco el tipo penal, ¿no es cierto? El que mediante violencia, intimidación, coacción, abuso de poder, engaño, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, y será castigado, ¿no es cierto?, con una pena que va de 5 años y un día a 15 años y una multa de 50 a 100 UTM. Lo que es importante es que la norma penal en Chile, ¿no es cierto?, como les anunciaba, señala que en el caso de las víctimas menores de edad, no es necesario probar la existencia de los denominados medios comisivos, es decir, no es necesario probar que hubo violencia, que hubo intimidación, coacción, ¿no es cierto?, o pago, sino que basta demostrar que hubo el proceso de captación, de traslado y acogida, y que efectivamente se dio la explotación en el caso que esta explotación se hubiera ejecutado. Y por lo tanto eso en concreto, ¿en qué cambia un poco el panorama? Cambia mucho el panorama en términos de lo que se tiene que probar en un juicio penal. Siempre el consentimiento de una persona es difícil de probar, porque es un estado psicológico, no vamos a tener una prueba directa,
pero lo importante, ¿no es cierto?, es que no es necesaria esa prueba directa o indirecta, sin perjuicio de que siempre en un caso de trata, aunque hayan niños involucrados, vamos a ver, por supuesto, algún tipo de vicio en la voluntad del niño para poder coaccionarlo o seducirlo a efectos de ser explotado. Y lo que es importante también es que la figura penal también sanciona no solamente al que capte, traslade, acoja y efectivamente explote, sino también a los que promuevan, faciliten o financien la ejecución de las conductas descritas. Entonces, recordando un poco lo que se ha hecho por parte de la doctrina y por parte de los organismos internacionales, es sistematizar un poco la definición penal y entender, ¿no es cierto?, que bienvenidos a, no hay problema por aquellos que acaban de llegar, súper bienvenidos, estamos aquí haciendo un pequeño resumen de la sesión anterior. Entonces estaba comentando que efectivamente se sistematizan, la descripción del delito, se sistematizan distintos elementos, y tenemos lo que se llama la conducta punible, o también denominada los actos comisivos, donde vamos a tener en el fondo toda esta figura de atraer a la víctima, de sacarla de su zona de redes de apoyo, acogerla, recibirla en el lugar de la explotación, a cómo logramos todo esto, ¿no es cierto?, con la víctima en un mundo en que la esclavitud se encuentra prohibida, viciando su voluntad, y la finalidad, ¿no es cierto?, es la que hemos comentado, con un gran foco en explotación sexual y trabajo o servicio forzado en el caso de los niños. Recordando el taller pasado, vamos a insistir en esta idea. La trata es más que, ¿no es cierto?, un checklist de la existencia o no de los tres elementos que acabamos de ver y que se encuentran sistematizados. Siempre hay que pensar en la trata como una historia. Los niños, los adolescentes, las víctimas adultas, siempre van a ir contando una historia donde va a haber un primer momento de seducción, de engaño, de captación, que es el momento, ¿no es cierto?, donde logro atraer a la víctima frente a mi falsa oferta de empleo o mi falsa oferta de cambiar su vida. Voy a tener una segunda etapa, ¿no es cierto?, de traslado, transporte, que básicamente busca el desarraigo. Puede ser cruzando fronteras o bien puede ser al interior del país. Ambas situaciones son trata, la única diferencia es que la primera va a ser trata internacional y la segunda va a ser trata interna. Y finalmente tenemos una etapa de explotación, que es la etapa efectivamente donde se produce el abuso, ¿no es cierto?, tanto sexual o laboral. Insistimos de que no es necesario llegar a la etapa de explotación para tener trata, pero lamentablemente no es, si ya es difícil detectarla con explotación, es mucho más difícil cuando no se ha llegado a la explotación. Recordemos también que en la etapa de captación pueden ocurrir tres situaciones. Puede ocurrir la situación de engaño, o bien puede ocurrir la situación de fuerza, es decir, que la captación, el reclutamiento puede ser mediante engaño, o bien puede ser mediante la fuerza, donde generalmente las víctimas son raptadas derechamente, son secuestradas. Pero en el caso del reclutamiento engañoso, el reclutamiento engañoso puede ser parcialmente engañoso o plenamente engañoso. Y en ambos casos hay trata. Parcialmente engañoso es el caso en que se hace una oferta de empleo, la oferta de empleo es tal, se me contrató por ejemplo para agricultura, pero yo no sabía que las condiciones de trabajo en agricultura iban a ser abusivas y explotadoras. O se me dijo que iba a trabajar en un restaurante, o se me dijo, ¿no es cierto?, que iba a trabajar en una tienda, y efectivamente me reciben en la tienda, me reciben en el restaurante, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las condiciones son de explotación. Entonces, en ese caso es trata, porque una persona dio un consentimiento, ¿no es cierto?, para un cierto tipo de trabajo, pero por supuesto que no se da un consentimiento para ejecutar ese trabajo en condiciones de explotación. Y en el caso de un reclutamiento plenamente engañoso, ahí es engañoso desde el inicio, es decir, desde el inicio, tanto el tipo de trabajo como las condiciones de trabajo, ambas son falsas. Se me dice que voy a trabajar, ¿no es cierto?, de garzona, y resulta que se me fuerza a ejercer la prostitución. Se me dice que voy a trabajar de supervisora, y resulta que llego y tengo que hacer un trabajo de cosecha sin ningún tipo de condición, ¿no es cierto?, de cumplimiento legal. Insistimos, en ambos casos estamos hablando de un reclutamiento engañoso. Recordar también que en el tema de traslado,
lo más importante en el fondo tiene que ver con el desarraigo. Un niño, niña o adolescente es cambiada de barrio y ya tiene desarraigo. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cuánta distancia hay? Si es en la casa del vecino, 10 casas más adelante, de una región a otra, de un país en otro, en todos esos casos estamos frente, ¿no es cierto?, al transporte o traslado. Dejando en todo caso presente que en el caso de los niños, y esto es algo que comentó Denise la semana pasada, en el caso de los niños hay que insistir que la trata es predominantemente interna. La trata de niños sucede con niños en un país al interior de ese país, pudiendo ser esos niños tanto nacionales como niños extranjeros. Es mucho más difícil que se dé la trata internacional, básicamente porque las reglas que hay para el viaje de niños que no estén acompañados por sus padres son muy estrictos, y en el caso de Chile en particular se es muy estricto tanto en el ingreso como en la salida. Sin lugar, ahora, sin perjuicio de eso, por cierto que hay que estar atentos, ¿no es cierto?, eh, a una posibilidad de trata internacional, pero en principio la hipótesis más común es trata interna. Y aquí recordar que en el caso de trata, bueno, internamente, pues, y también con cruce de frontera, el traslado puede ser por tierra, por vía aérea o por vía marítima. Eh, y lo más importante, ¿no es cierto?, es tener en consideración que eh, cuando la trata es internacional, es decir, cuando hay cruce de fronteras, si ese cruce de fronteras se realiza de forma irregular por el tratante, yo voy a tener también al mismo tiempo el delito de tráfico de migrantes. Y eso es lo que nos quedó pendiente de esta primera parte la semana pasada, que muy brevemente quiero señalarlo antes de darle el pie a mi colega Denise. No sé si mientras tanto hay alguna consulta o duda con respecto a este pequeño recordatorio, digamos. No, parece que quedó claro. Perfecto. Yo estoy compartiendo pantalla todavía, ¿o no? No, ¿no es cierto? Ah, Denise, lo que pasa es que antes de que vieras tu parte, quería mostrar las dos láminas del tráfico de migrantes para dejar cerrado el tema de la trata con el tráfico. Perfecto. Entonces, muy brevemente, para terminar esta parte como conceptual, digamos, y entrar derechamente a los efectos y a los indicadores, muy brevemente les comparto lo anunciado sobre el tráfico. Bien, se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve la lámina del tráfico? ¿Unas personas en un camión? Ya. ¿Por qué yo les decía que cuando la trata implica cruzar fronteras, es solo ahí que eventualmente podría existir también una situación de tráfico ilícito de migrantes? Y fíjense en la definición de tráfico ilícito de migrantes y me van a comprender por qué. Porque el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Entonces, la definición anterior es la definición del protocolo de Palermo sobre el tráfico de migrantes. Hay un protocolo de Palermo sobre trata y un protocolo de Palermo sobre tráfico de migrantes. Y esto es recogido en nuestra legislación nacional de una forma muy similar. Y nos dice básicamente que el que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Este inciso también dice que cuando esta facilitación o promoción de la entrada ilegal se pusiera en peligro la integridad física o la salud del afectado, se aplica la pena, ¿no es cierto?, en su grado máximo, y si se pone en peligro la vida del afectado o si el afectado es menor de edad, la pena se aumenta en un grado. Y también se aumenta en un grado, perdón, se aplica a su grado máximo en el caso de que hubiera involucramiento de funcionarios públicos.
Entonces, ¿en qué consiste el tráfico de migrantes? El tráfico de migrantes sanciona a los coyotes. Esta figura que nosotros vemos en las noticias, ¿no es cierto?, que son las personas que cobran en frontera para facilitar que el migrante que no tiene los papeles, que no pasa por los pasos regulares, para cruzarlo por la frontera, y cruzarlo, ¿no es cierto?, incumpliendo toda la normativa que el Estado tiene para el ingreso. Entonces el migrante, en rigor, no es el que comete el delito es el coyote. El migrante que ingresa ilegalmente tiene lo que se llama, ¿no es cierto?, el delito de ingreso ilegal, que en rigor es una falta, porque mientras no se haga efectiva la ley de migración, se sanciona con una pena de multa. Pero más allá de la pena de multa que tiene el migrante que ingrese irregular, lo que busca el tráfico de migrantes es terminar con las operaciones criminales de personas que tienen negocios donde cobran a los migrantes para ingresar. Y por lo tanto, puede ocurrir que exista una situación de trata donde yo engañe a un niño o niña, a sus padres o a un adolescente para venir, por ejemplo, a trabajar a Chile, y cruce la frontera, y si no lo cruzo de forma legal, sino que lo cruzo, ¿no es cierto?, cobrándole a la persona, pasándolo por la pampa, o pasándole documentos falsos, o diciéndole que diga algún tipo de mentira al oficial, ¿no es cierto?, que esté en el control fronterizo, en todos esos casos voy a tener tráfico de migrantes y trata al mismo tiempo. Pero también puedo tener tráfico de migrantes independientes. También una persona, ¿no es cierto?, puede mover a migrantes por la frontera y cobrarles sin necesariamente estar involucrándolos en un delito de trata. Ahora, es importante que ustedes sepan que las personas migrantes que pagan por ingresar por frontera generalmente son personas que están muy desesperadas. La verdad es que la mayoría de las personas que se han ingresado a Chile, nosotros consideramos que tienen la calidad de refugiado por provenir de Venezuela, y si bien no todas ellas vienen en un esquema de trata, sí es verdad que cuando llegan a Chile y se encuentran irregulares, son mucho más susceptibles a la trata. Por lo tanto, el tráfico de migrantes nos interesa, uno, cuando está vinculado en un caso concreto con la trata, y dos, nos interesa también por la posibilidad de que niños hayan ingresado irregularmente, y así ustedes comprenderán que llegan a Chile y tienen sin lugar a dudas mucho mayor vulnerabilidad, porque no están dentro del sistema, porque temen a la deportación, que es algo que se anuncia, ¿no es cierto?, muy intimidantemente en las noticias. Entonces, finalmente, para completar un poco el esquema de entender el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que ya les anticipo también que los medios de comunicación confunden esto y hablan de tráfico de personas, trata de migrantes, y eso es un error técnico, sí hay ciertos puntos en común. En ambos hay operaciones comerciales con seres humanos, donde de alguna forma nos aprovechamos de su vulnerabilidad. En ambos casos tenemos un desplazamiento, y en ambos casos queremos sacar provecho de condiciones de vulnerabilidad, sin lugar a dudas, con un dolo mucho mayor en la trata, pero obviamente un coyote que cobra por frontera, que cobra en frontera, es una persona que se aprovecha también de la vulnerabilidad. Pero tenemos grandes diferencias, y las grandes diferencias es que en el tráfico ilícito, bueno, por la propia naturaleza del delito, siempre va a implicar un cruce irregular de fronteras, siempre. Porque eso es exactamente lo que sanciona, el facilitar el ingreso irregular por frontera. Mientras que en el caso de la trata de personas, ese traslado hay que recordar que puede ser dentro o fuera del país, y en el caso que sea fuera del país, es decir, con cruce de fronteras, que ya nos pone mucho más cerca del tráfico ilícito de migrantes, ese cruce puede ser regular, y en ese caso no va a haber un tráfico de migrantes. Pero si es irregular, muy probablemente tendremos tráfico de migrantes también. El otro elemento importante es que el delito de tráfico ilícito de migrantes, en rigor, es un delito donde la víctima es el Estado. Es un delito contra el Estado. ¿Por qué? Porque es un delito que en el fondo el coyote infracciona, violenta, vulnera la legislación que el propio Estado ha dado para ingresar a su territorio. Entonces se entiende que se está, ¿no es cierto?, forzando la voluntad del Estado, que estableció ciertas reglas para su ingreso y estatus migratorio. Mientras que el delito de trata de personas es un delito contra las personas.
En el tráfico ilícito de migrantes, en principio el desplazamiento del migrante es voluntario. Voluntariamente le paga, ¿no es cierto?, al coyote para cruzar por frontera. Mientras que en el caso de la trata de personas, este desplazamiento no es voluntario en la medida que está existiendo, ¿no es cierto?, todo un esquema de engaño o de amenaza o de abuso de vulnerabilidad, que es lo que en definitiva hace que la persona cruce la frontera, se traslade con el trotante y finalmente sea explotado. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la mercancía es el servicio de traslado que se paga, mientras que en la trata de personas la mercancía es la persona. Y finalmente, el tráfico ilícito de migrantes es un delito puntual, que comienza y termina con el cruce de fronteras, de forma irregular, ¿no es cierto?, facilitado por el coyote. Mientras que la trata de personas es un delito continuo, es un delito donde hay restricción de movimiento y explotación que se mantiene hasta que la víctima es rescatada, o se fuga, o es abandonada por el tratante. Eso es lo que tenía que compartir hoy día con ustedes en relación con, dejar de compartir, en relación con la trata y darles estos elementos del tráfico de migrantes. Entonces ahora volvemos, entonces aquí la Patricia nos pregunta, ¿cuál es el elemento que distingue el tráfico de migrantes con la calidad de refugiado? Patricia, esa es una tremenda pregunta, porque son dos normas jurídicas distintas que deberían entrar a actuar en conjunto, en el sentido de que en frontera lo primero que deberían ver los funcionarios públicos es si estamos frente a una persona que es refugiada. Es decir, si reúne, ¿no es cierto?, las características de ser una persona que ha abandonado su país por motivos de persecución política, religiosa, etnia, y a lo menos, según lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, también por la situación política y económica. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, la calidad de refugiado es una calidad que puede operar al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que el que yo sea un migrante que es irregular, que haya entrado, ¿no es cierto?, ayudado por un coyote. El problema es que Chile ha sido tremendamente reticente en reconocer a las personas venezolanas y también refugiados de otros países como refugiados. El nivel de reconocimiento de la calidad de refugiado por el Departamento de Refugio de Extranjería e Inmigración en Chile es bajísimo, bajísimo. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que hay una política en este minuto implementada de no reconocer a los venezolanos como refugiados, lo que es un error. Es decir, es un error jurídico, es una vulneración de tratados internacionales, pero lamentablemente esa es la política que en este minuto está implementando Extranjería e Inmigración y que tiene, por supuesto, una serie de consecuencias en el pleno respeto de los derechos de las personas migrantes en su triple calidad potencial de refugiado, de víctima, haber sido traficado y de haber sido también víctima de trata. ¿Ah? Entonces, eso es lamentablemente una situación que está ocurriendo. Con solo darte un ejemplo, Patricia, la misma Convención Americana que agrega, ¿no es cierto?, la situación política y económica para la calidad de refugiado. Se me fue lo que te iba a comentar. Es decir, perdona, ese cuerpo normativo también prohíbe las deportaciones masivas, las deportaciones colectivas, está dicho expresamente en ese cuerpo legal, y tú puedes ver en las últimas noticias, ¿no es cierto?, de que masivamente han contratado aviones y han deportado grandes cantidades de personas venezolanas. Entonces, y la no verdad toda es la que gente, y no toda la gente son delincuentes, como se ha planteado, ¿no? la mayoría de ellos son por la orden administrativa de haber ingresado Claro. simplemente irregular, nada más. No, es muy grave lo que está sucediendo. Y Catherine pregunta, si pide la calidad de refugiado antes de llegar, una vez estando en Chile, ¿cómo accede a esa calidad? Se pide llegando en Chile. Apenas se tiene contacto con un funcionario público, la persona migrante tiene que indicar que es refugiado. Pero el problema, y eso naturalmente gatilla todo un procedimiento que tiene que informarse a refugio de extranjería e inmigración. Te reconozco que yo no conozco a cabalidad cómo es el procedimiento, Capaz pero quizás, básicamente el migrante lo indica
y debiera gatillarse, ¿no es cierto?, el envío de la documentación a refugio. Pero el problema es que los propios funcionarios públicos no están recibiendo esa información y canalizándola adecuadamente. Si son instrucciones directas o si efectivamente es un ambiente, ¿no es cierto?, que hay que crear inconscientemente el mensaje que no son refugiados, no te lo puedo afirmar. Pero sin lugar a dudas vemos una política tremendamente restrictiva y que no está teniendo en consideración la situación, ¿no es cierto?, de Venezuela. Patricia pregunta, ¿y cómo estropeando la Unión Europea? ¿Cómo está operando la Unión Europea? Buena pregunta, porque la Unión Europea está viviendo una situación sumamente similar. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con el ingreso por Gibraltar, por Marruecos hacia Gibraltar, la zona de España que está bajo el control de Inglaterra. Hace un mes atrás, unas semanas atrás, ¿no es cierto?, salió en las noticias, ingresaron un montón de personas africanas, y la verdad es que todos ellos fueron llevados a lo que hay en Europa con fuerza, son centros de, ¿cuál es la palabra en español? Son centros de retención de migrantes, son centros de detención de migrantes. Y también lo que hemos observado en Europa es que hay una política sumamente restrictiva, y ellos en rigor están sufriendo cuestiones similares a lo que se observa en Chile en el sentido de campos de concentración. Sí, son prácticamente campos de Son concentración. prácticamente eso. Exactamente. Están en fronteras, por ejemplo, entre Francia y Alemania, y son unos campos impresionantes. O sea, uno no se Y imagina que eso pueda estar pasando hoy día en el siglo XXI, ¿no? Pero exactamente. Y a propósito de lo que estamos hablando, y un poco para linkear ahora la presentación de Denise, en Chile han ingresado 34 niños no acompañados y han ingresado justamente en grupos que son traídos por traficantes de migrantes en frontera. Ahora, es increíble cómo el lenguaje crea realidades, ¿ah? Y uno se imagina, ¿no es cierto?, traficantes de migrantes, y uno se imagina una operativa espectacular, una persona tremendamente horrorosa, y efectivamente los traficantes de migrantes lo son, se aprovechan de la vulnerabilidad. En principio la única figura que no se encuentra penada es alguien que facilite el ingreso, pero sin cobrar. Y efectivamente, ¿no es cierto?, hay ONGs que trabajan en fronteras que ayudan a los migrantes y que por supuesto no les cobran, y en ese caso no hay tráfico de migrantes. Cuando yo cobro es tráfico de migrantes. Y bueno, y efectivamente, ¿no es cierto?, estas personas en muchas ocasiones no son personas que tengan una ética en su negocio, y por lo tanto pueden aceptar un montón de personas y dejarlas botadas en la mitad del desierto. Pueden también abusar de los traficantes, de los migrantes que están trasladando, particularmente si son mujeres y niños. Y en ese sentido, en este minuto, hay que poner mucho ojo, ¿no es cierto?, en posibles niños no acompañados, venezolanos, 34 que han llegado a Chile, que eventualmente uno podría encontrarse, y que sin lugar a dudas son ellos lejos los más vulnerables a una situación de trata de personas. Eso en relación a nosotros la... lo planteamos, ¿eh? En el año 2014, cuando con IEM yo hice esa consultoría, digamos, en 2 semanas yo detecté 7 niños. 7. Estamos hablando del 2014, estamos en el 2021. Es impresionante que no se haya hecho nada al respecto, porque eso sí es grave, pues los niños pasan no por los pasos autorizados, sino que por puntos ciegos y por lugares donde son lugares, los puntos ciegos, los lugares donde están ahí listos para llegar y atravesar. Y en ese sentido yo creo que se ha hecho re poco al respecto, ¿eh? Se ha hecho muy poco. Solamente cuando ya están aquí, bueno, hay que mandarlos para afuera y ya. Un Claro, no momentito, hay una preocupación los niños integral. vienen a reunirse con sus madres, con sus padres, y por eso vienen en todo este proceso. Bueno, está fea la cosa, está muy fea, yo diría. En el términos migratorios, en nuestro país estamos La muy media, mal, muy mal. sí. Pensando que Chile fue un país tremendamente acogido en muchas partes,
cuando tuvimos problemas, y los chilenos fueron acogidos en Ecuador, fueron acogidos en Venezuela, miles de chilenos allí, ¿me entiendes? Entonces, en Perú. Entonces, cuando uno ve esto, es Es vergonzoso. dramático, es dramático. Vergonzoso. Y como dices tú, es vergonzoso. Y a eso también podríamos agregarle, Denise, en la situación actual, particularmente con el éxodo venezolano, una responsabilidad que tiene nuestro país por haber nuestro presidente ido a Cúcuta, haber hecho importantes anuncios, haber generado la visa O responsabilidad sea, el presidente de la República de Chile fue y les dijo, vénganse que aquí los vamos a acoger a todos, po. Exacto. A todo Japón, y ahora los echamos en masa. Es una vergüenza la situación. Y aquí Patricia nos cuenta, yo soy de la generación descendiente del Winnipeg, gracias a Neruda. Imagínate, exactamente, Patricia, es decir, cómo estamos condenando a un montón de gente a vivir vidas de resistencia y de mucho dolor por estas locuras, ¿no es cierto?, geopolíticas que no tienen ninguna relación con lo que es con lo que es vivir, con lo que es... Y los seres humanos tenemos el derecho a querer migrar y cambiar de espacio en búsqueda de un espacio mejor. Ahora, lo que, Ese es un derecho de cualquier ser humano. ahora, para dejar una nota optimista en ese sentido, las asociaciones importantes de migrantes en Chile, pensemos en el Servicio Jesuita Migrante, en la Clínica de Migrantes de la Universidad Diego Portales, ellos han hecho grandes Y Cami presentaciones también. y la Corte Suprema ya señaló que es ilegal las Ilegal. deportaciones masivas, ya lo Es dijo. que sería el colmo que no lo digan si están todos los tratados internacionales. Y adicionalmente, estas dos instituciones que les mencionamos también hicieron presentaciones ante los relatores de Naciones Unidas y de la ONU, quienes también pidieron información al gobierno y exigieron, digamos, una serie de antecedentes y condenaron la situación que se estaba viviendo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se va a necesitar mucho mayor impacto internacional para lograr un cambio, porque seguimos conociendo los casos, ¿no es cierto?, las personas que son detenidas el viernes para ser deportadas el domingo. Ahora, afortunadamente, en el marco de lo que señaló la Corte Suprema, ya se activaron tribunales habilitados durante los fines de semana, justamente para poder discutir los recursos de amparo que se están presentando, y tanto el Servicio Jesuita como la clínica, como otras clínicas y organizaciones, han dejado, ¿no es cierto?, teléfonos de contacto para que personas migrantes que estén en ese tipo de situación puedan recibir ayuda y presentar su documentación. Así que, de todas formas, compartirles un poco esos dos elementos que están frente a la eventualidad que ustedes necesitaran o conocieran de alguien que pudiera necesitar ayuda. Denise, ahora te Vamos a dejo compartir entonces. eso, sí. Bien. Bueno, volviendo a la trata, vamos a revisar un poco los efectos y las consecuencias de la trata en la vida y los derechos humanos de las víctimas. Perdón, estoy un poco aceleré aquí. Toda, ¿no es cierto?, situación de violencia y de explotación genera tremendas y graves consecuencias para la vida y la integridad, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, pero de cualquier ser humano que está explotado, dejándole, ¿no es cierto?, en especial a los niños, unas profundas y dolorosas huellas que es muy difícil de sanar así de un día al otro, ¿no? Y las consecuencias de todo esto son realmente, nosotros siempre lo decimos, devastadoras. Sobre todo cuando son con fines sexuales, porque hay un tema físico que es muy fuerte. Tenemos a los chiquitas, incluso la situación de abortos espontáneos que ni siquiera se han dado cuenta que lo han vivido, las ITS, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, donde, bueno, yo siempre digo esto, pero cuando comenzamos con las niñas víctimas, el año 2001, nos fuimos dando cuenta de que nuestras chiquitas estaban con sífilis, por ejemplo, que se suponía en esos años que en Chile no existía la sífilis. Así de, bueno, ahí nos fuimos dando cuenta de que ni más ni menos que nuestras propias niñas lo tenían.
Entonces hay un tema ahí bien devastador a nivel físico. Eh, si tienen otro tipo de problemas físicos, tampoco se visualizan con mucha claridad. Los problemas emocionales son enormes. Eh, hay toda una situación, ¿no es cierto?, de estar siempre como angustiado, vivir con la sensación de que hay algo que no funciona, de que hay algo que no está correcto, y en ese sentido hay serias dificultades para las chiquitas. No saben de repente por qué tienen tanta rabia, no saben por qué alguna cosa específica les molestó, y no lo saben, no saben identificar, porque como viven disociadas completamente, yo sigo insistiendo que hablo de mujeres porque las niñas, el 80% son niñas, lo que no quiere decir que no haya varones, porque sí los hay. Entonces, estas chiquitas viven en una situación de disociación, porque cuando uno vive una tortura, como es la explotación sexual, la violencia sexual, ¿no es cierto?, Eh, lo que te queda por hacer es sentir que no lo estás viviendo, sentir que no estás en presencia de esta situación, y en el fondo, ¿no es cierto?, tratando de ver que esta cosa no funcione. Entonces, lo que tú estás sintiendo no lo expresas, sino que te vas a volar por las nubes y a disociarte en este proceso. Hay serios conflictos interpersonales, sobre todo con los adultos. Piensen ustedes que cualquier adulto para ella es alguien que en algún minuto le va a cobrar y le va a hacer pagar lo que está viviendo. Entonces, los adultos son personajes oscuros para ella, ¿eh? No es tan fácil generar ese vínculo. Lo hacen más bien con sus pares y sus iguales. Hay serios problemas comportamentales, o sea, hay que entender que una chica que ha vivido el nivel de tortura, que vive la situación de explotación, son chicas que están siempre como pasando de un estado a otro, generan dificultades, siempre están muy enrabiadas, en fin. Y bueno, en la escuela y en distintos lugares, cuando logramos incorporarlas, qué sé yo, ¿no es cierto?, son las niñas con más dificultades, son las niñas que generan dificultades. Y además porque están bien, hay una sociedad que tampoco las acepta muy bien. Y en términos cognitivos es la misma cosa, porque siempre se dice que el niño que vive en la calle, qué sé yo, que son tan inteligentes, que pueden hacer mil cosas. Yo creo que hay que borrar esa situación también, porque los niños, ¿verdad?, Eh, no son chicos que estén en una condición brillante. Cuando ellos se comunican tienen un muy bajo lenguaje, porque no han aprendido muchas cosas, han vivido como en el cotidiano y con muy estrechos espacios, digamos, de aprendizaje, casi no han ido a la escuela tampoco. Tienen una memoria más bien episódica, entonces yo subí día, entonces me bajé día, y después vine día, y después, pero no hay una situación de análisis, ¿verdad?, de mayor situación allí. Es muy duro lo que ellas viven, porque las consecuencias de esta situación son gravísimas. ¿Qué reacciones más características tienen las chiquitas? Bueno, la baja autoestima, y además que sienten mucha culpabilidad por lo que han vivido. Yo les he explicado que ellas no se sienten víctimas, y el primer proceso, dentro del proceso de reparación, es que que ellas se den cuenta que no fueron las propias personas de él. Nunca van a reconocer abiertamente su situación por esta vergüenza y por la culpa que sienten, porque además el proxeneta le dijo, el cliente, entre comillas, le dijo, todos le han dicho, la sociedad misma le dice, bueno, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué te gustó meterte en eso, no? Entonces, siempre se están percibiendo como merecedoras de lo que les sucede. Como mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, es lo que yo le estaba recién comentando, separan el relato de lo vivido de la emoción y narran anécdotas. Cuando se empiezan a conectar, ¿no es cierto?, y esto también lo habíamos conversado el otro día, creo, ellas literalmente vomitan, sienten asco, repugnancia, dolor, pena, rabia, pero no saben muy bien lo que están sintiendo, solo que sienten que desde las entrañas sale esta rabia, esta ira, ¿no?
También presentan muchas conductas autoboicoteadoras, así le pusimos hace muchos años, pero en realidad es que cuando empiezan a estar bien, cuando empiezan a sentirse cómodos y cercanos en todas estas situaciones, o con las personas que están allí, como que ellos empiezan a ir antes que me abandonen, me voy yo. ¿Uh? Es un poco, en ese sentido nosotros decimos que la incondicionalidad de parte nuestra es fundamental. Nosotros tenemos que estar allí, siempre. Bueno, las carencias afectivas son chicas con mucha carencia afectiva, sobre todo las que han vivido la trata fuerte, que les han quitado todos los espacios cercanos, que además nadie las ha buscado, eso le quiere decir que la familia ni siquiera se ha acordado que ya existe. Entonces, rápidamente empiezan a identificarse con el agresor, con el proxeneta, el cliente, entre comillas, o lo que sea, ¿no? Se empiezan a identificar porque el tipo les compró algo, porque el tipo la lleva al médico, en fin. Hay también una tendencia a hacer relatos muy fantasiosos, pero ojo, jamás relacionado con las vivencias de explotación. Todas las veces que ellas les puedan comentar una situación, bueno, no sé, que fue a cazar un león, por ponernos exagerado. O sea, ellos pueden inventar ese tipo de cosas como para llamar la atención, como para caer bien, como para que, oh, qué inteligente que es, o qué capaz que es. Pero jamás lo van a hacer con las vivencias de explotación. Hay mucha conducta autodestructiva, cortes, la autoagresión. Bueno, el solo hecho de vivir la explotación sexual es una agresión directa hacia sí misma. ¿Ya? Hay mucha ingestión de drogas, alcohol, que en el fondo es un medio también para soportar y que también el proxeneta lo utiliza para dosificarle y mantenerla en un cierto estado, ¿no? Hay un temor permanente y hay una imposibilidad de vislumbrar salida. Ella no considera que si es llevada, por ejemplo, a un recinto de salud, no le va a contar jamás al señor matrón, matrona o lo que sea que lo atienda, de que ella está siendo obligada, porque además, le insisto, no se siente una víctima. Y le da mucha vergüenza poder hablar sobre esto. Y también hay mucho temor, porque no me van a creer, con los tipos que anda, o las mujeres con las que anda, generalmente son ellas las que hablan cuando entran a ver a una matrona, en fin. Protegen al explotador. Eso inicialmente es una cosa muy fuerte. No quiere que la gente más cercana a ella o puedan saber lo que ella ha vivido. Y hay otro tema, que muchas de las chicas víctimas de trata, las familias las rechazan cuando vuelven, en algunos casos. Y eso lo hemos vivido bastante. Como que, bueno, en el fondo te fuiste y te fuiste porque quisiste irte. Que no me vengas aquí con que te obligaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también les impide, y nos ha pasado con varias chicas que llegaron niñas acá y después se fueron adultas, en la casa de acogida de mujeres. Ahí teníamos chicas que volvieron a Ecuador y después volvieron a Chile otra vez, o sea, digamos, porque no era factible, no fueron recibidas en su espacio. Bueno, cuando recuperan la libertad, las consecuencias físicas, psicológicas del abuso y del trauma siguen afectando su bienestar. Ellas requieren de un proceso de reparación que sea sistemático, verdadero y que les devuelva sus derechos básicos. Por supuesto que son desconfiadas, desconfianza en todo y en todos y todas. Se relacionan con mucha hostilidad, indiferencia, con lejanía. Bueno, la sensación de culpabilidad por haber aceptado una oferta falsa. Igual, ellas, mientras están siendo trasladadas, todavía piensan que las cosas van a ser mejor. Y si sufren cierta violencia, empiezan a generar dependencia con el tratante o con el pasante que la está llevando, en fin, y empiezan a generar una serie de situaciones, porque aquí sí que no tiene a nadie.
independientemente que la hayan trasladado dentro de una propia comuna, pero si no conoce, ¿cuántos chilenos y chilenas en este país no conocen de Plaza Italia para arriba y los de arriba no conocen de Plaza Italia para abajo? O sea, no se conoce. Y eso sucede. Y no es un decir nomás. Una vez que viven la explotación, pierden el control primario sobre la situación y creen que no hay ni una posibilidad de cambiarla. Así que en esa se quedan. O sea, esto es lo que me tocó, esto es lo que yo soy, y es muy complejo esa situación, sobre todo con las víctimas de trata, que están absolutamente fuera de su circuito más cercano de amistades, de cariño, en fin. Ahí van asimilando la situación y van normalizando hasta generar una adaptación profunda y total. Bueno, porque de alguna manera tienen que sobrevivir. Y como no son conscientes de ser víctimas de un delito, creen que es lo que tienen que estar haciendo y es lo que ellas decidieron hacer. ¿Mm? Consecuencias de la trata en general, podemos encontrar muerte, ITS, otras enfermedades generadas por mala alimentación, abortos inducidos y o debido a precarias condiciones higiénicas, consumo forzado, lesiones físicas y múltiples secuelas psicológicas. ¿Es posible la reparación? Claro que es posible la reparación. Quizás el proceso de reparación dure toda la vida, ¿eh? Quizás dure toda la vida, porque el nivel de desintegración a la que han llegado las chiquitas es demasiado. Pero aquí tenemos chicas que han sido víctimas que están en el tema teatro, ¿eh? Que hacen teatro. También están los equipos, que también se disfrazan y también viven con mucho humor, porque hay que vivir con humor también los procesos. Y aquí tenemos algunas frases, ¿verdad? Me siento tan feliz pensar que en algún momento me vi sola, sin nada ni nadie, muriéndome en vida, sin poder salir de la droga. Me da pena irme, igual llevo harto rato aquí. ¿Se acuerdan cómo era cuando llegué? Prefiero ni acordarme. El pasado pisado está. Y así las penas se fueron pasando y se fueron actuando, como dicen ellos, en el teatro. Yo creo que es sumamente importante. Nosotros tenemos un promedio de 65 a 68% que interrumpe la explotación y reelabora su historia traumática. A lo mejor, claro, a lo mejor no va a sacar un doctorado, ¿me entiendes? Pero sí va a caminar con sus dos pies y con dignidad y con sus derechos puestos, con esta búsqueda de sus derechos y imposición de sus derechos, valorándose mucho más. ¿Ya? Bueno, ahora le tocaría a mi compañera aquí, Carolina, que va a ver un poco los indicadores y yo voy a tratar de salirme. No sé si tienen alguna pregunta o la dejamos para el final. Denise, considerando que son las 7 y tenemos 5 minutos por si quieren ir al baño o algo por el estilo, nuestro break, pero dado que vamos a dar el pequeño break, podría ser un buen momento para alguna consulta o pregunta. Yo tengo una pregunta. Para Denise, ¿en qué consiste la reparación? ¿Es psicológica, con psiquiatra? ¿Cómo lo hacen? Mira, nosotros fundamentalmente, nuestro trabajo fundamentalmente pedagógico es una búsqueda hacia el sí mismo. Hay que trabajar en rescatar este sí mismo y en fortalecerlo. Entonces, por supuesto que hay psicólogos, por supuesto que hay psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, profesores. Trabajan en trío y se trabaja en un sistema muy, ¿cómo se dice? Muy abierto. La psicoterapia de apoyo existe, pero no es lo primordial, no es solo terapéutico, sino que hay que empezar a vivir una vida muy pedagógicamente y muy lúdica, porque las chicas, si bien han sufrido 1000 cosas y han vivido 1000 dolores, igual ellas tienen potenciales y capacidades que no han podido desarrollar, que nunca tuvieron esa posibilidad.
En la medida en que lo empiezan a vivenciar, empiezan a ser valorados y se autovaloran mucho más y empiezan a salir adelante, ¿me entiendes? Que es más que la cosa psicológica. No, yo no estoy menospreciando lo psicológico, pero de repente se trabaja tan clínicamente, ¿eh? Aquí el psicólogo y la psicóloga trabajan en la cuneta si es necesario, ¿me entiendes? No existe el box ahí, o sea, no. Es un trabajo mucho, 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 mucho más amplio. Y se trata de hacer integral en la medida que trabajan estos tres profesionales, son trío, y los tres profesionales tienen un grupo de 20 críos o de 25, ya no me acuerdo, y cada uno de ellos además tutorea niños específicos adentro, ¿me entienden? De manera que cada uno de ellos sea único y el más importante de alguien, ¿no? Y en la medida en que trabajan una vez a la semana en estos tríos y revisan los casos y ven todas las situaciones, cuando un niño requiere terapia de apoyo, psicoterapia de apoyo, le pide al psicólogo, a la psicóloga que lo haga. Cuando requieren de hacer una intervención más fuertemente con la familia, le piden a la trabajadora social que mueva eso, pero en general trabajan los 3 puntos siempre. Y bueno, tenemos mucho, mucho trabajo de grupo, porque creemos que el grupo, el trabajar con tus iguales, con tus pares, y darte cuenta que no eres el único ni la única que ha vivido esto, te hace un proceso de crecimiento impresionante. Y entonces los talleres de pares, el teatro, que es un teatro en serio, no es un teatro así ya que venga la señorita voluntaria y que haga... Súper amorosa la gente que quiere ser voluntaria, pero aquí no sirve. Nosotros hemos tenido que recoger a los voluntarios por los dolores que uno vive con las chicas, y de repente tenemos que estar atendiendo a los voluntarios más que a los niños, ¿me entiendes? Entonces, no, aquí la cosa tiene que ser en serio, y si vamos a hacer teatro, se hace la obra a final de año en un buen teatro, con papelitos y con cosas, y ¿me entiendes, no? Con flores y con el mierda mierda y con todo, como Dios manda, en serio. Bueno, tratamos que todo eso sea en serio, todo el arte. No te voy a decir que no nos cueste y que es difícil, claro, porque además explícale al Sename cómo uno trabaja. ¿Y usted cuántas personas atienden? ¿Ah? ¿A cuántas personas atienden? ¿Niñas, niños, Bueno, para adolescentes? 65 niños son 3 tríos. 3 tríos. Es ambulatorio. Nosotros tratamos de que las niñas no vayan a un internado, ni a un hogar. Dios nos salve de los hogares. Entonces, no. Nosotros tratamos de encontrar algún adulto significativo dentro. Siempre hay alguien. Siempre vas a encontrar a alguien. Y hay que trabajar con ese alguien. Y hay que trabajar de la misma manera como trabajas con los niños. Es la única posibilidad. Y si no, hay que trabajarle a la autonomía y a las capacidades de tú hacerte cargo de ti misma. Es una cosa que nosotros la estamos dando muy fuerte estos últimos tiempos, porque piensa que las niñas cumplen 18 años y tienen que hacerse grandes, o sea, y salir a la calle, que es una barbarie. Nosotros tenemos el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que nos financia a los niños, a las chicas que salen de 18 años y que están más adoloridas y que tienen más dificultades, les podemos financiar un oficio, un lugar donde vivir, en fin. Pero todo dentro del mismo proceso que hacemos dentro de los centros de acogida. Eso, o sea, es mucho más largo que lo que yo te estoy diciendo, pero tratar de contarte un poco la cosa, pero... y lo más importante de todo es el equipo con que tú estás. Porque no es cualquier psicólogo, no es cualquier trabajador social. No, el motor de la intervención es el compromiso que tiene ese equipo. Y si tiene que ir a buscar a la cría el día sábado, lo va a ir a buscar. El día domingo. No es que pase a cada rato, pero tenemos que estar ahí, o sea, bueno, no es fácil. Y eso lo entiende muy poca gente. El Sename no lo entiende. No entiende nada. No entiende nada. Por ejemplo, esto de que los psicólogos estén ahí en la calle atendiendo a los niños, lo encuentran una locura. Entonces,
Sin embargo, los niños nuestros salen adelante, porque sienten la confianza, el cariño y todo lo demás. Pero es muy difícil en una mentalidad cuadrada como tienen, hacerles entender lo que es correcto, según nosotros, que ya llevamos más de 20 años en este tema. En 2001 partimos con él. Entonces, bueno, ¿estamos listos entonces? Démonos ¿No? un pequeño break de 5 minutos Sí. para si alguien quiere ir al baño, a buscarse un cafecito. Son las 19:05. Volvamos a las 19:010, porque se nos pasa volando la hora y hay varias cosas que queremos comentarles el día de hoy. Así que, genial. Voy a detener la grabación, anudar la grabación. Bien. Y les comparto pantalla. Es muy interesante que a la hora de entregar este contenido, primero entreguemos el contenido de los efectos, ¿no es cierto?, que tiene la trata en los niños, y luego hablemos de indicadores. ¿Y por qué lo comento de esa forma? Porque en rigor los indicadores, ¿no es cierto?, no son una panacea. Los indicadores son la sistematización de la información que proviene de cómo la trata ocurre en terreno, y desde esa perspectiva, mientras más yo sepa de trata, mientras más yo sepa de qué tipo de casos se dan, cómo son las dinámicas que hemos descrito, en qué áreas económicas se produce, en qué industrias, en qué zonas, voy a tener sin lugar a dudas una mayor capacidad para poder detectar una situación de trata. Pero sin perjuicio de eso, de todas formas, las sistematizaciones hechas tanto por Naciones Unidas como por las organizaciones nacionales son útiles porque son un recordatorio que queda en nuestra mente y que nos permite generar una alerta cuando escuchamos una historia o vemos algún tipo de situación que nos llama la atención. Ahora, en ese punto, y ustedes van a ver lo vinculado que está con los efectos, en materia de trata se habla mucho de la famosa rueda del poder y control. La rueda del poder y control básicamente describe los mecanismos de coacción y amenaza que se utilizan con las víctimas de trata, y es un primer conocimiento importante de tener, porque si en una historia de un niño o un adolescente encontramos alguno de estos elementos, son señales importantes de trata. Por un lado, nosotros tenemos la intimidación de hacerle daño a la propia víctima, a otras víctimas, a los niños o a sus mascotas, exhibir armas, destruirle la propiedad, mentir acerca del involucramiento de la policía en una situación de trata, son formas de intimidación que se utilizan para coactar la voluntad. El abuso emocional, el humillar, ¿no es cierto?, frente a otros, el llamar por nombre, el hacer juegos mentales, el hacer sentir a la víctima culpable de su situación, o convencer a la víctima que la única persona que se preocupa de ella es el tratante, que pudimos observar dentro de las historias que nos contaba Denise, son abusos emocionales que se utilizan como coacción. También el aislamiento, el hacer permanecer a una persona confinada, derechamente en una situación bastante, digamos, explícita, pero también acompañarla a lugares públicos, generarle desconfianza hacia la policía u otros actores públicos, mover a la víctima de distintas locaciones. Escuchábamos, ¿no es cierto?, dentro de las historias que nos contaba Denise, cómo a una niña la llevan de una región a otra, ¿no es cierto?, para ir a esta fiesta, donde obviamente ella no tiene redes, no sabe dónde está. No permitir a una víctima que no habla el idioma del país aprender el idioma, y por supuesto negarle acceso a su familia, a sus amigos. Culpar, minimizar, negar, ¿no es cierto?, negar que está ocurriendo ilegal o algo explotador, poner, ¿no es cierto?, la culpa en la víctima por su situación de trata es otra forma. El abuso sexual también puede ser utilizado como un castigo, una forma de control, que la víctima, ¿no es cierto?, forzarla a tener sexo múltiples veces con distintos desconocidos, tratarlas como un objeto, normalizar la violencia sexual y el vender sexo también es una forma de poder y control que puede estar en la historia que cuente, ¿no es cierto?, una adolescente o una niña.
El abuso físico, cachetadas, golpes, patadas, quemaduras, incluso tatuajes, denegarles la comida o el agua, exponerlos a, ¿cómo se llama esto?, a productos químicos peligrosos y dañosos, forzar la terminación de un embarazo, inducirles una adicción a las drogas, son formas de abuso físico para mantener el poder y el control. Hacer sistemas de privilegio, tratar a la víctima como una sirviente, usar su género, su edad o su nacionalidad para sugerir una cierta superioridad por parte del tratante, utilizar víctimas para controlar a otras víctimas y, por supuesto, ¿no es cierto?, esconder o destruir documentación importante de identificación o de otro tipo que puedan tener las víctimas. El abuso económico también, crear deudas que nunca es posible de pagar, retenerles dinero que han ganado, prohibirles el acceso a su finanza o limitar sus recursos a través de entregas muy pequeñas de dinero, son también formas de control. Y la coerción y amenaza de afectarlas físicamente, amenazarlas de exponerlas, ¿no es cierto?, avergonzarlas, de exponer su historia, y por supuesto amenazas también de reportarlas a la policía o a migración. Entonces estos elementos, si bien son elementos propios de la trata, que denominamos, ¿no es cierto?, elementos del delito que están presentes, estos elementos ya son indicadores, ¿no es cierto?, de trata si yo escucho una historia que reúna alguno de ellos. Y hay que recordar siempre, y esto es una de las dificultades que tenemos en los sistemas de justicia, porque los sistemas de justicia lo que hacen son sistemas que carecen absolutamente de empatía y de conocimientos científicos de avanzada respecto de la psicología y la emocionalidad de las víctimas y las formas de control en la trata. Y en ese sentido se minimiza y se desmerece completamente lo que genera la emoción del miedo en una víctima. Y se tiene miedo, ¿no es cierto?, tanto de las amenazas, de la presión, del chantaje, del decomiso de sus documentos, de posibles represalias, del suministro de alcohol, de la exposición o estigmatización, como comentaba Denise, muchas veces las propias familias rechazan a las víctimas de trata, poniendo sobre sus hombros, ¿no es cierto?, la culpa de un hecho del cual ellas no tienen nada que ver, y por supuesto el aislamiento social y lingüístico, pero efectivamente el miedo y por cierto todas las emociones que tienen que ver con el abandono, la traición, la humillación y el rechazo que provienen de sus historias de vida son manipuladas, ¿no es cierto?, por los tratantes. Y estos son elementos importantes a considerar como un indicador ya en el marco de poder tener una conversación, ¿no es cierto?, con una potencial niña, niño, víctima de trata. Ahora, sin perjuicio de estos elementos cualitativos, ¿no es cierto?, propios de la trata, dentro de la sistematización de indicadores, algunos son muy obvios, otros son menos obvios, pero las personas, ¿no es cierto?, que han sido objeto de trata, Naciones Unidas ha planteado que estas son cosas que vamos a encontrar en sus historias, en las entrevistas, además de lo que podamos observar externamente. En primer lugar, son personas que creen que tienen que trabajar contra su voluntad, y por eso muchas de ellas no se consideran víctimas. Lamentablemente, como no ha habido una campaña masiva de explicar cómo este nivel de abuso y injusticia son ilegales, y además, ¿no es cierto?, de una serie de violencias estructurales que tenemos en nuestro sistema, la verdad es que hay mucha gente que piensa que situaciones que son de trata en rigor son mala suerte, es lo que le tocó, etcétera. Son incapaces de abandonar su lugar de trabajo por las distintas razones que hemos dado. Quizás en una historia vamos a escuchar simplemente como no puedo, no, pero ¿por qué no dejas ese lugar? No puedo. Pero ¿por qué no puedes? Si tú puedes, tú eres libre, no puedo. Entonces que alguien plantee que no puede abandonar su lugar de trabajo ya es una señal de alerta. Por supuesto que mostrar señales de que están controlando sus movimientos, que esté mirando quién está hablando, que esté tímido de decir cosas, también es una señal importante. Sentir que no se pueden ir de donde están. Si yo escucho una historia que dice, no, pero estoy atrapado, me siento atrapada, ¿no es cierto? Eso es una señal de alerta, porque no hay ninguna razón por la cual una persona ciudadana con pleno goce de sus derechos no se pueda ir de una situación en la que está. Dar muestras de miedo o ansiedad,
Por supuesto que ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ella, sus familiares o sus seres queridos, y desde esa perspectiva una situación de violencia intrafamiliar eventualmente podría esconder algún tipo de situación de trata. Sufrir lesiones que parezcan derivadas de un ataque, sufrir lesiones o incapacidades típicas de determinados trabajos o medidas de control. Pensemos en quemaduras, no sé, una quemadura de una plancha, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué tienes que una quemadura de una plancha? Podría haber servicio doméstico forzado, o tener alergias, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el uso de químicos en la agricultura, o tener algún tipo de dolencia física que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el ejercicio de algún trabajo en la construcción. Son cuestiones que tendrían que llamarnos la atención. Sufrir lesiones que parezcan derivadas de la aplicación de medidas de control, quemaduras, ¿no es cierto?, algún tipo de lesión en sus manos, en sus piernas, corte, y desconfiar de las autoridades. También, por supuesto, si en el marco de una conversación plantean que han recibido amenazas de que serán entregados a las autoridades, ya es una señal de alerta importante. Si tienen temor de revelar su situación de inmigración, puede ser porque han sido, ¿no es cierto?, coaccionados a creer que van a ser deportados de inmediato, y por supuesto no estar en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de identidad porque estos documentos estén en manos de otra persona. Tener documentos de identidad o de viaje falsos, particularmente en niños, ¿no es cierto?, no tenemos que pensar automáticamente que estamos hablando de una persona que quiere infringir la ley, sino que de una persona que eventualmente ha sido puesta en esa situación de vulnerabilidad. Y por supuesto encontrarse en un lugar, en un tipo de lugar donde es probable que se explote a las personas o tener vinculaciones con ese lugar. Esto es tremendamente obvio, pero es tremendamente útil, y lamentablemente los sistemas de justicia no los consideran, en el sentido de que si hay zonas, ¿no es cierto?, que sabemos que hay prostitución y hay niños en esa zona, bueno, la verdad es que entonces tenemos que poner un doble ojo. Si sabemos y hay denuncias, ¿no es cierto?, de restaurantes o de lugares donde se estén cometiendo abusos, con mayor razón deberíamos, ¿no es cierto?, poner un ojo en ese lugar, y si algún niño o niña comenta que vive en un lugar, ¿no es cierto?, donde hay antecedentes, que hay prostitución o explotación sexual, o que menciona que trabaja, ¿no es cierto?, en un container en agricultura, o en un container en un sitio de construcción, bueno, eso es importante. No estar familiarizados con el idioma local, no conocer la dirección de su casa o de su trabajo. Eso claramente implica que esa persona no ha podido salir, no ha podido familiarizarse, ¿no es cierto?, con el lugar. Permitir que otros hablen por ellas cuando se les dirige la palabra directamente implica una actitud de sumisión que claramente refleja una situación de superioridad de una persona por sobre otra. Actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona, particularmente en una declaración. Bueno, pero ¿por qué te quemaste? ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde está tu documento? No, es que me quemé por mi culpa. Bueno, pero ¿qué hiciste? No, es que me quemé por mi culpa. Entonces, claramente cuando hay versiones, ¿no es cierto?, que no concuerdan y que se observa que hay instrucciones, claramente es una señal. Y esto me recuerda un caso que nosotros tuvimos, un caso muy triste porque no se hizo nada, donde se detectó un montón de mujeres que estaban con estatus migratorio irregular en un prostíbulo clandestino en la ciudad de Antofagasta. Hay dos versiones, hay una versión que cuenta que las mujeres fueron encontradas, digamos, encerradas en el sótano, hay otra versión que cuenta que las mujeres se encerraron por estar en situación irregular, pero lo que ocurrió en ese caso es que a las mujeres las sacaron del lugar, las citaron a declarar al día siguiente, y al día siguiente todas dijeron exactamente lo mismo. Entonces eso es una señal importante de que hay una situación mucho más allá. Estar obligadas a trabajar en determinadas condiciones. Si una persona, ¿no es cierto?, dice, no, yo tengo que estar trabajando todo el día sin descanso, tengo que estar parada, tengo que hacer eso, ese tengo permanentemente ya refleja algún tipo de situación donde no hay libertad. Y por supuesto ser objetos de castigo para imponerles disciplina. Si un niño o una niña cuenta que no, es que no pude venir porque me castigaron porque no cumplí con mi labor, bueno, hay que indagar más, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de este castigo, en principio no, eso es una situación que no debería ocurrir. Patricia Leiva me dice, la gente que vivía en Colonia de Dignidad era trata de personas, sin lugar a dudas, Patricia, sin lugar a dudas. Otros elementos adicionales, antes de poder meterme un poco en ese tema, ¿qué otras cosas podemos encontrar en la historia
Bueno, ser incapaces de negociar condiciones de trabajo, bueno, pero ¿qué aceptó? No, bueno, es que tenía que aceptar. Recibir una remuneración escasa o nula, no tener acceso a sus ingresos, trabajar demasiadas horas por día durante periodos prolongados, no tener días libres, vivir en viviendas pobres o que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad, no tener acceso a atención médica, tener una interacción limitada o nula con la red social, tener un contacto limitado con su familiar o con personas que no pertenezcan a su entorno inmediato, ser incapaces de comunicarse libremente con otros, tener la impresión de estar obligados por deuda, hallarse en una situación de dependencia, provenir de un lugar que según consta es una fuente de trata de personas, por eso es muy importante poner ojo en potenciales víctimas asiáticas, por ejemplo, y en la región personas que provengan de Bolivia, de Venezuela, de Perú, y haber recibido de facilitadores el pago de sus gastos de transporte. En el caso de los niños, además de darse todos los elementos que acabamos de mencionar, otras señales importantes, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en las historias que ellos nos cuenten, o eventualmente en algo que podamos observar, por supuesto que el no tener acceso a sus padres o tutores, parecer intimidados o comportarse de una forma que no corresponde al comportamiento típico de los niños de su edad, no tener amigos de su propiedad fuera del trabajo, no tener acceso a la educación, no tener tiempo para jugar, vivir separado de otros niños y en viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad, y en ese caso es particularmente el caso de niños que son sujetos a servidumbre doméstica, que a pesar de poder haber niños en la familia que los recibe, aún así estos niños terminan viviendo en un colchón en el sótano o en la bodega de las casas, y relacionado con eso justamente comer separado de otros miembros de la supuesta familia, recibir solo sobras para comer. Por cierto, estar haciendo trabajos que no son adecuados para los niños. Veíamos, ¿no es cierto?, la semana pasada como el trabajo infantil en Chile, el único trabajo infantil que se permite es el trabajo ligero de niños entre 15 y 17 años, y en casos muy, muy puntuales en labores artísticas, niños menores de edad. Por lo tanto, un niño, ¿no es cierto?, que tenga algún tipo de lesión por el trabajo, o que cuente que está realizando, que trabaja fuera de la escuela en alguna actividad no adecuada, bueno, habrá que observar si estamos hablando de la situación de trata. Viajar sin estar acompañados por adultos, o viajar en grupos con personas que no son parientes suyos. Y adicionalmente, algunas señales, ¿no es cierto?, ya más físicas, como la presencia en tallas para niños de vestimenta generalmente utilizada para trabajo manual o sexual, presencia de juguetes, camas y ropa de niños en lugares inapropiados como burdeles o fábricas, la afirmación por parte de un adulto de que ha encontrado a un niño que no estaba acompañado por un adulto, el hecho de encontrar a niños no acompañados provistos de números de teléfonos para llamar taxis, y el descubrimiento de casos de adopción ilegal. Respecto de los indicadores, les quiero compartir dos cosas que para su conocimiento como recursos importantes, y esos recursos son los siguientes. Déjenme aquí abrir este pequeño documento. Entonces vamos a abrir este. El primer documento que quiero compartirles es la cartilla de indicadores de trata de Naciones Unidas. La verdad es que listados de indicadores hay en todas partes, todas las organizaciones han hecho listados de indicadores, varios de ellos se parecen mucho entre sí, pero lo que nos gusta mucho de estos indicadores que ustedes van a encontrar en la carpeta de materiales, y se los instamos a su uso, lo interesante de este listado de indicadores de UNESC es que es una cartilla muy útil, apenas son 2 páginas, y tiene indicadores de carácter general, que son los que hemos compartido el día de hoy con ustedes, más indicadores que son particularmente de niños, indicadores particulares en materia de explotación en el servicio doméstico, además de explotación sexual, explotación laboral y mendicidad y delitos menores. Entonces, nuestra invitación es a que ustedes lean, revisen estos documentos, tengan estos documentos siempre a mano, puedan también difundirlos a su equipo de trabajo, porque la verdad es que es uno de los documentos más interesantes, más omnicomprensivos que se han hecho en esta materia. Y el segundo documento que quiero compartir un poco con ustedes para guiar
en su análisis futuro tiene que ver justamente con el documento que constituye la base de este taller, que es la Guía de Trabajo para la Prevención y Detección Temprana de Víctimas en Contexto Educativo, elaborado por Raíces y el Ministerio de Educación, que contiene todas las temáticas que hemos desarrollado, y adicionalmente, ¿no es cierto?, van a encontrar ustedes indicadores de detección en niños, niñas y adolescentes. Esta es una muy buena parrilla también de indicadores, customizada específicamente para los niños, donde pueden ver el indicador, ¿no es cierto? Está con otros adultos que no son sus padres, no tiene conocimiento sobre el lugar donde está, señala o hay señales de que está trabajando, la altura no es acorde a su edad y dentadura deficiente, presenta enfermedades de transmisión sexual, su derecho a la educación se ve vulnerado, se encuentra dentro de la casa todo el día, no se relaciona con niños de su edad, las condiciones en las que está no son las mismas que los adultos con quien vive o trabaja. Y lo interesante de esta tablilla de indicadores es que también contiene una descripción un poco mayor, ¿no es cierto?, del indicador y las posibles preguntas que se le podrían hacer al niño. En eso hay que hacer harto hincapié, ¿eh? Es un conjunto de preguntas, pero eso no quiere decir de que se le vayan a hacer todas las preguntas al niño o a la niña, porque si no lo aterrorizamos. Son preguntas que de repente nos pueden servir algunas, otras podemos hacerlas en otro momento, en fin, pero hay que tener mucho ojo porque pudiese dar la idea de que yo puedo hacer todas estas preguntas de una. Es demasiado. No sé si me expliqué bien. Gracias, Denise. Creo que es un súper importante alcance. ¿Sí? Hay una explicación ahí que dice importante que tiene que ver con esto que yo estoy planteando. Súper, lo voy a leer. Dice, las posibles preguntas son una orientación para despejar dudas ante factores de riesgo o vulneración de derechos. En ningún caso deben realizarse todas a la vez o como una interrogación al estudiante. Las preguntas son herramientas para facilitar la detección temprana y detener a tiempo una eventual vulneración de derecho que podría ser trata de personas u otra situación. Se sugiere ante cualquier duda informar al equipo de gestión o al equipo psicosocial del establecimiento para que se sigan los protocolos establecidos en un reglamento interno. Entonces, las instamos, ¿no es cierto?, a poder revisar ese documento, revisar esas preguntas, porque efectivamente permiten, frente a alguno de estos indicadores, profundizar en la situación de trata. Y finalmente queremos compartir con ustedes el día de hoy el último punto a cargo de mi colega Denise, que tiene que ver con cómo reaccionar, ¿no es cierto?, cómo debemos reaccionar para apoyar a un estudiante que ha sido violentado por el delito de trata. Ya. Estoy tratando de abrir esto, pero no me salía tan fácil. Pero ahí está abierto, ¿ah? Ahora sí, no, es que no lo podía agrandar. Ya. Esto también, chúngale, me equivoqué. Es otra, sí. Aquí. Sí. Me salté una, ya. Yo vuelvo a insistir y perdonen que repita tantas veces lo mismo, pero es súper importante asumir que la niña generalmente no se siente víctima, sino responsable de todo lo que le sucede. Por lo tanto, por eso mismo cuando hablamos de qué preguntas y cómo las vamos a ir haciendo, tenemos que tener un tacto y un trato muy, muy importante allí. Las señales o indicadores que nos mostró, ¿no es cierto?, Carolina, nos dan una pauta. Son señales que nos dicen que podrían ser o estar siendo víctimas de algún tipo de trata de personas. Por eso es que es tan importante que la comunidad educativa pueda estar enterado de esto, porque son clave ustedes, son clave, y no solamente ustedes como profesores y profesoras, sino también los equipos psicosociales que están, ¿no? Entonces, que puedan detectar muy tempranamente, porque lamentablemente la trata se detecta muy tarde. Y por supuesto, esta detección tiene que ir acompañada de una muy adecuada derivación. En la guía ustedes van a encontrar ahí también un listado de lugares donde se puede acudir.
tanto en regiones como acá en Santiago. Es muy importante tener claro que lo que le compete a la escuela es solo detectar, no es más que eso. A cada uno de los integrantes de la comunidad educativa no son los que tienen que asumir la situación de reparación integral del niño o la niña. No corresponde. O sea, esa es una pegaza y una pega que además el profesor, la profesora no puede estar desarrollando, implementando. Pero sí hay espacios donde eso tiene que, el Estado de Chile lo debe proveer. Entonces, se espera, ¿no es cierto? Hay 18 proyectos a nivel nacional especializados en explotación sexual, por ejemplo, y que debiesen, desde mi punto de vista, asumir también otros temas como que tienen que ver también con la trata. Lo que se espera de ustedes es que se le brinde esta primera acogida, que sea una buena acogida, de la manera más empática, respetuosa, asertiva, y que posteriormente, ¿no es cierto?, ustedes puedan derivar a la niña o al niño. Este trato empático, protector, respetuoso, amoroso, dialógico, hay que partir de la base que ellos vienen de muchas experiencias de frustración, con todo tipo de adultos. Promesas de malos afectos, agresividad, desprotección. En definitiva, nadie se las ha jugado ni por un minuto por cada uno de ellos. Nadie. Entonces, una cosa que tenemos que tener súper clara es que no podemos culpabilizar o intimidar al niño evitando cualquier juicio de valor. Hay que respetar su privacidad. De todas esas preguntas que ustedes vieron ahí en la guía, hay que ver cómo se hacen también. No es llegar y ponerse a hacer las preguntas, sino que cómo cariñosamente se van y respetuosamente se van desarrollando. Apoyarlo en la decisión de contar la historia, porque es realmente hermoso que un niño pueda tener este vínculo tan fuerte con uno, que sea capaz de decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y ahí nosotros tenemos que tener la capacidad para expresarle la preocupación, interés por lo que sucede, adecuándonos siempre a las necesidades del niño, niña o adolescente, o a la víctima, también una mujer, ¿no? Demostrar genuinamente que se está escuchando. Sí, sí, ¿no es cierto? Estando atento, no mirando el celular mientras estoy conversando con él, ¿verdad? O poniendo atención a lo que está pasando afuera. Estando atento a la persona, al contenido que él me está dando, ella me está dando, y a las emociones que está expresando. Y muchas veces hay que considerar el temor, independientemente que nosotros hemos podido detectar en el caso de la trata de niñas con fines de explotación sexual, que el 74% de ellas ha sido seducida más que por golpes o violencia. Ha habido más seducción, sale más barato, al proxeneta le cuesta menos, y entonces la enganchan con una cuestión de vinculación afectiva, y ahí hay que tener ojo porque es como cuando la mujer se casa y el marido le saca la ñoña, y en definitiva la mujer lo sigue cuidando después de eso, ¿no? Hay que evitar todo tipo de castigo o regaño. Evitar estas frases desafiantes que nosotros podemos hacer. ¿Pero por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué no me contaste antes? ¿Y por qué no te arrancaste? Pero si tú estabas ahí, podrías haberte ido. Si te dejaban salir, ¿por qué no te ibas y te arrancabas? No, por ningún motivo hacer ese tipo de acotaciones. En lugar de esto hay que reforzar con mensajes positivos. Lo mejor que pudiste hacer fue contarme. Sé que tú no pudiste evitarlo. Tú no has hecho nada malo. A ti te llevaron a hacer todas estas cosas. En el fondo, es darle la certeza de que él, ella, es una niña. Y no dándole tampoco un tratamiento diferente al que se le ha dado siempre, porque esta onda de empezar a verlo como pobrecita y a sobreprotegerla tampoco ayuda. En eso hay que recordar siempre las palabras de Maturana,
¿no es cierto?, de ver al niño como un legítimo otro en convivencia con uno, o sea, mirarlo al mismo nivel y a la misma altura. El sobreprotector es tremendamente autoritario, inhibe y no le permite ser al niño ni a la niña, ¿no? Lo inhibe, lo deja planchado muchas veces, con tanto sobreproteger, por el bien de él, entre comillas. Si la niña tiene daño físico, hay que brindarle atención médica, ver las posibilidades de llevarla. De repente hay chicas que están sumamente mal y muy dañadas. Entonces hay que llevarla a un centro médico, o sea, al consultorio, en fin. Brindarle seguridad e información precisa, clara y de manera de segurizarla para derivarla al lugar adecuado. En la guía Minedu-ONG Raíces hay lugares detallados de apoyo para las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes. Y por último, decirles nomás esto que a mí me parece muy importante, que a pesar de todas las dolorosas y la violencia, experiencias que han vivido en esta dura realidad, en un trabajo de reparación existe siempre la posibilidad cierta de reelaborar su historia e iniciar un camino diferente, más esperanzador, que les dignifique y que les otorgue lo que se merecen, como cualquier niño de este país, ¿verdad? El apoyo y conciencia por parte de toda la comunidad es fundamental, fomentando la detección temprana, la derivación adecuada y el buen trato. Para iniciar y mantener un proceso de reparación es fundamental que se sientan comprendidos, apoyados, acogidos por su entorno. No obstante, la dolorosa experiencia y la compleja realidad que viven los niños en un trabajo, ya, volví a repetir la misma cosa, así que es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante en este proceso es creer en las capacidades de los chiquillas y chiquillos. Nosotros partimos de la base que no va a ser capaz muchas veces. No le da, no le da. Mira, pues si ya se metió en esto, ¿me entiendes? Por eso que yo hago hincapié en el tema de que el motor del cambio, el motor de todo el proceso es el compromiso y la entrega de un equipo de trabajo. Porque sinceramente, si yo no creo en las capacidades de que estos chiquillas y chiquillos van a salir adelante, yo no me puedo andar contando el cuento de que voy a trabajar con ellos. Si yo no les creo que el hecho que hagan teatro, que hagan su presentación de teatro, en realidad es súper, más fome, no sé qué, o sea, mejor me quedo en mi casa y no le hago el daño a estos críos de no creer en las posibilidades. Ellos tienen que encontrar un sentido a su vida. Pequeño sentido, yo no digo que tremendo objetivo que no puedo, no, el pequeño sentido como Víctor Frank, ¿no? Que el otro día se me olvidó cómo se llamaba Víctor Frank. Bueno, ese psiquiatra, ¿no? Que buscó que estuvo en Outbeach. Hoy nunca puedo decir esa, yo creo que tengo un chazo, nunca puedo decirlo. Bueno, y ese psiquiatra, ¿no es cierto?, que después fue el creador de la logoterapia, todos los días se ponía un sentido pequeño. Y eso le permitió mantenerse y salir de ese asqueroso y triste y violento lugar. Bueno, nuestros niños han estado en lugares como ese, en el fondo. Sí ha sido su vida, la de las chicas, ¿no? Y, han tenido una vida tan dura, tan violenta, tan espantosamente fuerte, que el hecho de conectarse con algo distinto, de autovalorarse un poquito y de sentir que genuinamente uno le quiere, genuinamente, y no porque me están dando un proyecto, no, genuinamente a mí me importa y lo quiero, la quiero, de verdad nos importa. Yo creo que, y no solamente para la explotación sexual, la verdad es que creo que cualquier situación de riesgo y vulnerabilidad como viven los chicos del Sename, con afecto y cariño y real y genuino, de verdadero, estos críos podrían salir adelante sin ningún problema, de verdad.
Pero como no está eso instalado, y yo creo que ahora vamos a cambiar a un sistema muy parecido al Sename, pero en otro ministerio, porque el fondo todavía no se ha reparado. El fondo. Entonces, hoy ya llevamos en estos últimos 5 años, creo, 300 niños muertos. ¿Y qué hacemos, digamos? ¿Ah? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la profundidad? No sé. Yo creo que los más viejos vamos a tener que estar súper alerta a lo que va pasando con el nuevo sistema de protección de los niños, porque si no hay que ir denunciando que esto no está funcionando. Ya basta. Bueno, perdonen que me haya extralimitado, pero en el fondo a mí me angustia mucho esta situación de los niños y las niñas y de la violencia que existe hacia ellos y es una violencia estructural, ¿eh? No, una violencia, no le echamos la culpa al educador, al compadre que le pagan 200 lucas al mes, a la comadre que duerme ahí, que tiene la misma vida espantosa que tienen las niñas, no. Aquí hay una estructura que no funciona. Y hay gente que está en las nubes y que elabora programaciones y documentos y cosas y nunca han visto un niño. No sabes qué pasa. Y en ese punto, si me permites comentar a propósito de lo que está señalando Denise, ya estamos finalizando el taller del día de hoy, pero quería compartirle dos aspectos para reflexionar para el futuro. Uno, les quiero mostrar esta noticia, y lo segundo, un pequeño video. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con violencia sexual, el segundo tiene que ver con potencial abuso laboral. A propósito de lo que menciona Denise, además, ¿no es cierto?, de poder difundir transversalmente lo que es la trata, sus indicadores y todo lo que hemos compartido con ustedes, es importante señalar cuáles son las brechas que tenemos para identificar, y dentro de las brechas, ¿no es cierto?, tenemos los sistemas de creencia que uniforman nuestra sociedad y que constituyen los filtros que las personas comunes y silvestres y también los funcionarios públicos utilizan. Y en ese sentido, lo primero, ¿no es cierto?, es que en materia de explotación sexual hay una serie de prejuicios que provienen justamente de la discriminación y violencia de género, y aquí compartirles una investigación que se hizo en España, pero no me cabe duda que Denise nos va a corroborar justamente con la información que ellas tienen de lo que ocurre en Chile, pero en relación, esto es principalmente con violencia sexual, no está ligado con el delito de trata, con explotación sexual, pero se observa el mismo fenómeno si comparamos cómo se han resuelto algunos casos de trata en Chile. Fíjense cómo en esta noticia del País, este es un reportaje a propósito, ¿no es cierto?, de las sentencias en España. Las sentencias, ¿no es cierto?, perjudican a las víctimas de violencia sexual porque se espera que se resistan, huyan y denuncien pronto. Entonces, todos los prejuicios que existen con respecto a el rol de la mujer entran en la identificación de las situaciones de casos de trata y entran también en la consideración del rol de víctima que tienen las niñas, adolescentes y mujeres. Básicamente lo que ocurre es que a través de los estereotipos y los sistemas de creencia misóginos se espera un tipo ideal de víctima y se espera un prototipo ideal de violación. Entonces, ese tipo ideal de víctima que se espera que resista, que huya, que denuncie pronto, este prototipo de violación, ¿no es cierto?, que ocurre en el descampado por un desconocido que en el fondo es un sádico sexual, esa no es la situación real. La situación real, ¿no es cierto?, es que una víctima puede ser objeto de todo este abuso sexual, puede ser objeto de trata y seguir manteniéndose, ¿no es cierto?, bajo el amparo de su tratante. Puede ocurrir que en la explotación sexual propiamente tal, ¿no es cierto?, la chica participe de la fiesta, participe en el consumo de droga, incluso pueda defender a su tratante. Yo recuerdo haber sido defensora, un caso terrible que me tocó, que afortunadamente presentaron posteriormente defensor privado, pero era el caso de un grupo de camioneros, perdón, de micreros, de choferes de micro, esto era en Concepción, donde uno de ellos, ¿no es cierto?, pololeaba hombres grandes, hombres de 30 hacia arriba, 30, 40, 27 años, que pololeaban
con chicas de 13 y 14 años de un centro del Sename desde el cual se escapaban. Estos hombres las llevaban a fiestas, algunas de ellas se sentían plenamente novias, ¿no es cierto?, de estos hombres. Claro, sí. Una de ellas quedó embarazada, e incluso fueron a la audiencia de formalización donde le gritaban cosas a la jueza de por qué no soltaban a su novio, por qué no soltaban a su novio. Entonces, cuando tenemos jueces, ¿no es cierto?, que no tienen la empatía ni el conocimiento, una situación de esa naturaleza hace desaparecer el delito, cuando lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es indagar justamente mucho más. Y lo último que quería compartir con ustedes, un poco para ver cómo los prejuicios, ¿no es cierto?, y las faltas de profundidad en el análisis no nos permite ver la situación de trata. Voy a compartir con ustedes. Cuéntenme si se ve mi pantalla y vamos a ver esto. Sí, ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un reportaje, no lo vamos a ver entero, vamos a ver solamente 5 minutos. Este es un reportaje acerca de la situación de trabajadores migrantes en el Valle de Azapa. Nosotros ya hemos recibido rumores o información de cómo migrantes, ¿no es cierto?, llegan a estos lugares, son contratados en situación irregular, sin ningún tipo de cumplimiento de, digamos, de los parámetros de derechos laborales, y sin lugar a dudas, muy probablemente los adultos son víctimas de trata con fines de trabajo forzado, pero lo grave, ¿no es cierto?, es que son migrantes que se trasladan con su familia, son migrantes que se trasladan con sus niños, y los niños participan de esta dinámica. Y tanto en el norte como en el sur, en labores agrícolas o labores que impliquen, ¿no es cierto?, algún tipo de mano de obra directa, de ejecución directa, podemos tener casos de trata que involucren niños. Entonces, esto es lo que a continuación se los comparto. En el mismo sector de la escuela encontramos a Nilda. La pequeña está acompañando a sus padres en las plantaciones. Ellos están aplicando pesticidas en la chacra y Nilda está aquí con ellos, a unos 2 kilómetros de la escuela, pero sin poder acceder a ella. Pues comíamos con eso. Se llama veneno. No lo he hecho, porque soy grande. Yo soy los venenos que son venenos. Ya cumplió 5 años. No hubo matrícula disponible para que ella ingresara a kinder. Por eso Nilda es uno de los niños de Azapa que en vez de estudiar, pasan el día en la chacra. Ahora está botada. Acá me pinchó uno. Mira. Mira. Ay, tiene una espina enterrada ahora. Sí. Después, ¿dónde los guardan? Nunca. Lo echan en una caja. ¿Y después para dónde se van esos zapallos? La vende. ¿Lo venden? Sí, la venden. Oye, ¿y en la escuela no hubo cupo? Sí, no hubo cupo. Fui a... No, me dijo que no hubiera cupo porque yo fui desde diciembre a buscar el año pasado. Entonces me dijeron que no había cupo y no había. Y me lo pusieron en lista de espera porque chiquita. Pero después, la vez pasada cuando estaba empezando las clases fui a ver, pero no había. Oye, pero ¿lo que echa tu marido aquí es veneno o no es veneno? Sí, es veneno, pero para los insectos, pues, porque le mate. Pero si ella se acerca a este veneno, ¿le hará daño? Sí, le puede hacer daño, pero no es mucho, no es un veneno muy fuerte porque está mezclado con agua, no es puro veneno. Está mezclado, hay una parte, unos cuantos cc que lo pusieron. Pero a mí me pican los ojos, por ejemplo, aquí. Ah, sí. Ella tiene permanencia definitiva y permiso para trabajar en Chile, pero aún no accede a un contrato. Esto es lo que su empleador le dice. Él tiene, parece, préstamo en el banco, entonces por eso no me puede hacer contrato. Yo creo que este fin de año, al año ya me va a hacer contrato y voy a estar haciendo mis papeles ya. Hay
una situación de vulnerabilidad, de injusticia laboral, que es clara. Y eso ni siquiera es para interpretarlo. Entonces hay silencios que van haciendo otros silencios y que van alimentando la injusticia. Los vemos trabajar con un producto altamente tóxico y sin protección. Les hablamos sobre los riesgos. Es súper peligroso este producto, es un veneno fuerte. No se puede usar sin guantes, sin mascarilla, en la nariz, en la boca. Y aquí dice que es altamente tóxico y que nadie debe estar expuesto sin mascarilla y sin guantes. Menos un niño. A ti te deberían pasar mascarilla y guantes. ¿O encuentras que no es peligroso? No sé si es peligroso. A los pocos minutos, el parcelero, dueño del terreno, llega al lugar, sorprendido por nuestra presencia. ¿De qué son ustedes? ¿Qué se puede saber? Pero si quiere conversar, persona. ¿Cómo le va? ¿Dónde están? Yo soy periodista de Televisión Nacional. Por ejemplo, yo tengo cerrado todas las cosas y no me voy a anunciar acá. No, pues si nosotros hablamos ahí, pedimos y empezamos a conversar con la gente, como estoy hablando con usted, si usted quiere que me vaya, yo me voy, no tengo ningún problema. Está incómodo con nuestras preguntas. De todas maneras, insistimos. ¿Y dónde tienen la mascarilla y los guantes para aplicar el insecticida y el pesticida? Debe tener en la casa, como son nuestros. Es que yo veo que no tiene. Por eso le preguntaba. Acá no vivimos. Uno tiene la bodeguita en la casa, yo tengo la bodeguita ahí. Ah, pero esto no es una bodega. No. Esto es una sombra, ¿no? Tenemos para no solear. Porque usted sabe que es peligroso aplicar. Bien, voy a dejarlo solamente hasta ahí. Qué barbaridad. Y me gustaría abrir un poco disculpe. Aquí no hay diferencias por la nacionalidad. Ser mitad chileno o mitad boliviano parece común entre los más pequeños. Déjenme aquí apagar. Hay un trabajo que se hizo hace como 10 o 12 años atrás en el sur, donde se demuestra, es una doctora, lo demuestra que los niños que nacen de las temporeras, de los hombres y mujeres, todos los niños deformes, producto de la docena maldita de Bayer, ¿no? Los 12 pesticidas que me da una ira. Bueno, lo hicieron desaparecer para que no se conociera, y fue una instancia inglesa que lo financió. Bueno, está ese documento, y la doctora nunca más le dieron trabajo en la zona. O sea, así de brutal es cómo funciona esta situación. O sea, la gente les tiraban eso lo vimos también nosotros. Nosotros estuvimos con más de 800 mujeres temporeras en el año 92. Hicimos un trabajo para el CERNAM, en ese momento era CERNAM, con 800 temporeras en distintas zonas del país. Y la verdad es que era espantoso, la situación era espantosa. Y solamente el CERNAM presentó el área de las mujeres, todo lo que era su familia, las casas, toda la parte familiar. Pero no, porque me explicó la señora Josefina Bilbao, que era la directora del CERNAM en ese momento, me explicó y me dijo que estaban haciendo unos encuentros con los empresarios, entonces que no querían sacar esto a la luz. Ahora, llevamos prácticamente 20 años con esas conversaciones con los empresarios, pero a ver, vinculándolo directamente con el tema de trata, yo les consulto a ustedes, de la revisión de esta situación de estas personas bolivianas, ¿qué les llama la atención? ¿Estas personas bolivianas eventualmente podrían estar en una situación de trabajo forzado? Hay varios elementos que salen a relucir en el video. Y les consulto a ustedes qué les llama la atención y dónde pueden observar algunos indicadores. Es que a mí me llama la atención el lenguaje corporal de la mujer cuando está hablando el hombre, que ella está de espalda, así. Eso es como, sí. Entonces, el lenguaje corporal es como dándole la espalda y minimizado. ¿Qué otro aspecto les llama la atención? Vanessa, ¿qué piensas? Que aún teniendo residencia en Chile no tenga contrato. Rarísimo, ¿no es cierto? Exactamente. Y una persona sin contrato es una persona que no se le pagan las cotizaciones, que no tiene acceso, ¿no es cierto?, a la mutual,
y si una persona, efectivamente esa mujer tiene residencia, por lo tanto, la amenaza de no tener estatus migratorio no es lo que pesa sobre ella, pero aún así no tiene contrato de trabajo. Espantoso. Catherine, no sé si ya han agregado dos elementos muy interesantes, ¿no es cierto? La actitud de sumisión de la mujer que nos dice Patricia, y el hecho de no tener contrato de trabajo que nos ha planteado Vanessa. ¿Qué otro elemento del video te llama la atención como para poder identificar una situación de trabajo forzado? O también le pregunto a Elian. Tan de incógnitas nuestra Cata y nuestra Elian. Tienen sus micrófonos apagados por si acaso, ¿ah? O sea, quedaron pilladas, que están... Salieron pilladas. Salieron pilladas. Bueno, mientras se acomoda Cata y Elian, otro antecedente interesante, si ustedes recuerdan, no tiene micrófono Elian, me dice, está roto. Perfecto, Elian. Fíjense que cuando revisamos el trabajo forzado está dado por un trabajo que se realiza bajo la amenaza de una pena y respecto al cual no es aceptado voluntariamente. Claro. Dentro de las condiciones de involuntariedad, fíjense cómo en el listado de posibles indicadores está el hecho de trabajar en condiciones peligrosas sin ningún tipo de seguridad, porque se parte de la base de que nadie voluntariamente aceptaría un trabajo que esté por debajo de los mínimos que establece la ley laboral. Entonces, ya esa condición, ¿no es cierto?, de estar echando el veneno, la periodista lo emplaza y le dice, bueno, ¿dónde están las exigencias sanitarias? Ustedes pudieron ver a un tratante en toda su expresión, son personas normales, insertas, probablemente, ¿no es cierto?, socioeconómicamente un poco superior, pero como les digo, no tenemos esa... Podemos observar que es alguien completamente inserto. Y finalmente, lo interesante es que en este tipo de casos la situación está dada por consecuencia. Es decir, además de casos donde directamente, ¿no es cierto?, los niños son objeto de trata, podemos observar estas situaciones donde los niños heredan una condición, ¿no es cierto?, de trata con fines de trabajo forzado. Esa chica de 5 años estaba recolectando, ¿no es cierto?, los famosos zapallos que posteriormente se iban a vender. Una niña que está en un lugar sin ningún tipo de implemento de seguridad, sin ir al colegio, ¿no es cierto? Con insecticida ahí. Con insecticida, ustedes pudieron observar que no había ningún tipo de lugar sanitario, y por lo tanto, eso es, digamos, gravísimo. Y el problema está, discúlpenme, y el problema está que nuevamente los sistemas de creencia que hemos sostenido, que esperamos que poco a poco los podamos romper, asigne categorías y roles a sujetos como los que vimos en el video, es decir, una persona migrante, pobre, indígena, ni siquiera nos llama la atención. La normalización de la violencia en nuestro país es tal que esa situación que reúne prácticamente todos los indicadores de trata, que involucra a niños, el reportaje les vamos a enviar el link para que lo puedan revisar completamente, dura alrededor de 20, media hora, y habla, ¿no es cierto?, de los procesos de captación. Por supuesto, no utiliza la jerga de los elementos de la trata, pero ustedes que ya conocen el fenómeno, va a ser muy interesante conocer la próxima semana qué reacciones tuvieron una vez que ven todo el fenómeno y lo más impresionante, ¿no es cierto?, lo que impresiona con respecto a la respuesta estatal. Carolina, perdona, hay una cosa que me gustaría compartirles también, que ya no me acuerdo qué año, pero debe haber sido el 2007, el 2008, por ahí, que salió incluso en los diarios en Bolivia, y que lo pudo reconocer la persona del Sename que estaba ahí en ese momento, porque estábamos en un encuentro en Bolivia por trata de personas. Y un chico boliviano había sido contratado por uno de estos chilenos que tienen tierras y cosas ahí. Fue contratado por un chileno para que cuidara los animales arriba.
y el chiquito tenía 13 años. Y solito se quedaba con los animales día, noche, día, noche. Y cuando fueron a buscar, a ver todo esto, el niño se había colgado. No sé si me captan, pero era tal el nivel de violencia de lo que él había vivido solito ahí, la angustia, los miedos, vaya a saber tú qué, se colgó. Entonces, Yo recordar esas ese cosas aquí no se saben, porque sí lo leí yo en los diarios allá en Bolivia, en La Paz, y fue un tema de conversación y todo. La señora del Sename se hizo cargo y dijo, eso lo tenemos que investigar, en fin, pero para que ustedes vean las situaciones. O cuando hicimos esa investigación con las 800 temporeras, estamos en una ciudad que ya no me acuerdo cuál era, en el sur, y nosotros llevábamos personal para que se hiciera cargo de los niños de las temporeras mientras nosotros trabajábamos con ella durante el día. Y de repente llegan 4 niñas, como de 12, 11 años. Yo digo, no, mi amor, aquí no es, tienes que ir al otro lado donde están los niños. No, nosotros somos trabajadoras temporeras. Estoy hablando del año 92, ¿eh? O sea, en este país se dice que no, que los niños no trabajan, que eran temporeras, de 12 y 12, 11 años. Las 4 chiquitas. Bueno, eso es para que ustedes vean las cosas que pueden estar sucediendo y que se van normalizando, tal como dice la Carola. Se van normalizando y se asumen como que es totalmente normal. Yo creo que hay que ponerse las pilas también para eso, para poder estar alerta y denunciar estas cosas. Yo quería, de lo que vimos recién en el reportaje, era como doble tirón de oreja a ese colegio, escuela o lo que fuera, que le negó la matrícula a la niña. O sea, aquí la mesa intersectorial tiene que ponerse las pilas, porque eso no puede suceder, o sea, no es como inadmisible. Pero exactamente, Patri, ese es otro tema. Miren, les voy a compartir, además de subirlo a la carpeta de materiales, les voy a compartir el link del reportaje aquí para que lo puedan copiar. Totalmente de acuerdo contigo, justamente una de la importancia de este curso era poder entregar estos antecedentes porque, claro, dejamos a una niña fuera y en rigor lo que hacemos es exponerla, ¿no es cierto?, a una potencial situación de trabajo forzado. Exactamente. Bien, siendo las 8:07, por cierto, nos podríamos quedar conversando mucho más rato, pero la idea no es abrumar a nadie. Terminamos con una nota un poco triste, pero estamos en un momento que va a continuar, pero estamos en un momento de develación de muchas realidades que siempre han estado ahí y que la sociedad nunca ha querido verlas. Y ese primer impacto con esa realidad es siempre muy doloroso, pero es el primer paso para la sanación social que implica tanto la identificación, la persecución de los casos y la sanción. Exacto. Así que forma parte, digamos, creemos que forma parte de este proceso de transformación que está viviendo nuestra sociedad. Sí. Y agradecidas de su atención y su presencia el día de hoy en este taller. Muchas gracias. Así que eso, que tengan una tarde. Gracias. Ya no tenemos ningún varón, creo, ¿eh? Parece que ya los varones se fueron. No, sí, las mujeres vamos a cambiar al mundo. Así Bueno, que Patricia, gracias. Vanessa, Elian, Cata, Paz, Denise, un gusto de verlas y nos vemos Gracias. la próxima nos vemos. vez. Chao. Nos vemos. Cuídense mucho. vemos. Cuídense mucho que ya llegó el Delta. Chao, chao. Cuídense mucho que Cuidado, llegó el cuidado. Delta. Chao, chao. Chao,